a concluir nuestra serie sobre la Reforma, el 497 aniversario. Hemos hablado de uno de los personajes de esta Reforma, del norte de Suiza, Zürich, cuyo nombre fue Ulrico Zwingli. Después hablamos de su esposa, recordarán su nombre, Anna Reinhardt de Zwingli. Y como habrán notado, ¿sí?, en el tiempo en que se conocieron, díganme, ¿cuántas novias tuvo Ulrico? ¿Cuántas esposas? Cuando se habla de novia, ¿se habla de qué? Punto. Compromiso. ¿Sí? Así que no es de que te pruebo, me pruebas, si estamos de acuerdo, pues entonces le seguimos. El que piensa en novia, piensa en casarse. El que piensa en novio, piensa en casarse. Punto. ¿Sí? Pero además, no es como los cuentos de hadas. Se casaron y fueron útiles. Los cuentos de hadas así dicen. Pero ustedes recordarán cuál fue el ministerio de Anna Reinhardt. Por supuesto que no voy a repetir ese sermón. Solo lo traigo a su memoria para que entonces vayamos ahora al legado de Ulrico Zwingli. ¿Qué nos dejó a usted y a mí después de casi 500 años? Vamos a leer el versículo 36 de Hechos 13. Todos juntos. Dice así: porque a la verdad también, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora comparemos con el libro de Apocalipsis, la carta a los Apocalipsis de Juan, Apocalipsis en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. De este libro solamente vamos a leer el versículo 13. Lo tenemos, dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, gracias te damos por concedernos una vez más en la comunión de los santos, no solamente proclamar tu gloriosa majestad, no solamente proclamar tu glorioso y poderoso evangelio, sino además ser instruidos a través de la exposición de tu palabra, pero además disfrutar, gozar de la presencia y del amor cristiano que entre cada uno de tus hijos, por tu Espíritu Santo, has inducido en nuestros corazones. Gracias te damos porque nos concedes ver el rostro de cada uno de nuestros hermanos después de una semana de ausencia. Hoy juntos te proclamamos y juntos decimos: habla, Señor, que tus siervos oyen. En Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy entonces particularmente vamos a hablar de la obra de Zwingli y lo que él dejó para la posteridad. No podría mencionar todas las cosas que el Señor hizo con él, porque requeriría varias sesiones. Tampoco podría darme a la tarea de, por ejemplo, explicar una por una las 67 conclusiones o los resultados del coloquio de Marburgo, que en un momento hablaremos de qué se trata de eso. Queremos acotar algunas cosas para que vean
que la vida de un cristiano no es inútil. No hay inútiles en las filas del cristiano. Todos hemos venido con un oficio. Todos hemos sido dotados con un oficio y con las herramientas necesarias para ese oficio. Y Dios, a través de la comunidad, va entonces preparándonos y desarrollando y perfeccionándonos para el ejercicio de ese oficio. Aquí el apóstol, cuando cita, dice a David, dice, habiendo servido a su propia generación. Una vida de fruto, no de inutilidad. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué te injertó aquí el Señor? ¿Para qué te dio esos dones que tú tienes? Te los dio para ponerlos al servicio de su reino, al servicio de su iglesia, habiendo servido a su generación. Sirvió en su tiempo. Hoy, los detractores de la Reforma, y tristemente incluso algunos calvinistas, dicen, pero eso ya es viejo, pero Calvino se equivocó, pero fulano de tal se equivocó. Claro, no es Dios. No vamos a decir que no hubo errores. Sin embargo, ellos, conforme a las herramientas que tenían, dieron respuestas. Dieron respuestas. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos cerca de 500 años. Nosotros tenemos muchos más datos que ellos. Pero ellos, con lo que tenían, respondieron. Moisés se espantó cuando el Señor le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Qué tenía en la mano? ¿Quién dijo que una AK-45? Una vara. Y con eso, al ejército más poderoso de ese momento, iba a liberar a Israel. Hermanos, era una proeza. Pero cualquier herramienta que tengamos en la mano, con la bendición de Dios. Por eso David decía, contigo asaltaré muros. David, ¿quieren lo comparemos? ¿Hacemos comparaciones? A ver, imagínense así a Suri, flaquito y toda la cosa. Ahora, imagínense ustedes a Goliat, 2 metros y 30 y tantos centímetros, ¿no? Así, bien poncharelo. Y ese sí hacía pesas, ¿eh? ¿Sí? Y no comía de esas cosas. Esos que les dan para que se vean así los anabólicos. No, era de puro ejercicio, ¿sí? Así. Su jabalinota, yo creo que ninguno de nosotros la podía levantar. ¿Con qué mató David a Goliat? Del tamaño de una nuez. Cuando estamos en las manos de Dios, ¿sí? Es entonces, no necesitamos, hermanos, simplemente más que poner a las manos de Dios esos dones que Él nos ha dado. Y entonces, como dice aquí la Escritura, habiendo servido a su propia generación. Ulrico Zwinglio respondió a su momento y sirvió a su generación. Hoy tenemos reproches contra Zwinglio. Algunos dicen, porque no. Decíamos entonces, sirvió a su propia generación. Tenemos que ser útiles. Si Dios nos colocó aquí, vamos a acotar. Si Dios lo puso aquí, es para servirle a Dios en el Mesías. No para que usted ande de golondrino, de aquí para allá, o de mariposo,
saltando de flor en flor o de iglesia en iglesia. No turistas. Habiendo servido entonces a su generación. Pero ya me olvidé qué dice enseguida. Ya cerraron su Biblia. Según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. No con mis buenas intenciones, sino según la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Y durmió. ¿Sí? Es decir, se murió. ¿Sí? Ahí está. Se murió y fue reunido con sus padres. ¿Termina allí la historia? No. Porque leímos en Apocalipsis, según leímos en Apocalipsis, y la promesa del Señor dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. No habrá más artritis, no habrá más colitis, no habrá más hipertensión arterial, no habrá más cáncer. Dice que descansarán de sus trabajos, pero porque sus obras con ellos siguen, hermanos. Dios entonces hizo todo lo que hizo en bien de su iglesia y sus obras permanecen. Solo voy a mencionar 2 o 3, no puedo, hermanos. El tiempo no nos lo permite. Pero su primer obra que podemos mencionar de Zwinglio es su Die Zürcher Bibel. ¿Qué es esto? La Biblia suiza. Su primer trabajo fue traducir la Biblia. Bueno, para nosotros, hoy a casi 500 años, eso como que no tiene trascendencia. Porque vamos a la Casa de la Biblia, Liverpool 65 no es comercial. O va usted a una librería católica y encuentra Biblias. O va a los centros judíos y encuentra Antiguos Testamentos. O va usted con los fastidios sin Jehová y encuentra también Biblias. Hoy si usted no la lee es porque no quiere, sencillamente, por flojo o por floja. Pero ahí está la Biblia. Hoy para nosotros es común, pero en esta época no, hermanos. Tener una Biblia era terminar en la hoguera. Así, de ese tamaño estaba. Allí está la historia. Allí están las bibliotecas, hermanos, para que usted se documente. ¿Que no había Biblias en la Edad Media? Sí. Mentiríamos si dijéramos que no. Pero la Biblia que existía en la Edad Media era la Biblia conocida como la Vulgata, que fue una traducción hecha por Jerónimo de los idiomas originales de las Escrituras, del hebreo y del griego, allá por el año 382, y concluida en el año 405 después de Cristo. Los inconvenientes de esta Biblia eran, por un lado, que se encontraba en latín, por lo tanto, fuera del alcance de la gente común. De hecho, los papistas se reían de los reformadores, porque decían: ustedes están traduciendo la Biblia, ¿y quién la va a leer? Si hay puros analfabetas. Pero la siguiente tarea que se dieron los reformadores fue la educación. Le enseñaron a la gente a leer y escribir para que pudiera leer la Biblia. Por otro lado, otro de estos problemas es que en esta versión estaban incluidos los que hoy conocemos como los libros apócrifos o libros no inspirados, que ciertamente tenían una nota, pero al estar injertados ahí, la gente los tomó como inspirados.
y también de allí basaron doctrinas. Tan es así que no estaban considerados como canónicos, que fue hasta en el Concilio de Trento, 30 años casi después de la Reforma, cuando entonces en ese sínodo la Iglesia papista canonizó estos libros apócrifos. Pero hasta esa fecha no estaban reconocidos como inspirados, ni por los judíos, ni por los nuevos reformados. Entonces era urgente una traducción, y los reformadores empezaron a hacer sus traducciones en su propio idioma, en el idioma vernáculo. Martín Lutero al alemán, Zwinglio entonces al suizo, al alemán suizo. Esta traducción de Ulrico Zwinglio nació de un ministerio que él llamó Prophetie o profecía. ¿Qué significaba esto para Zwinglio? Un taller exegético en el cual cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, etc., con la participación de todos los clérigos de Zúrich, todavía no había separación de Roma. Cada uno trabajaba en una versión alemana de los textos de la Biblia para el beneficio de la congregación. ¿Qué quiero decir? Que un día uno traducía, por decir algo, un ejemplo, un capítulo y lo exponía. El otro día, otro de los clérigos traducía otro capítulo y lo exponía. El miércoles, otro clérigo traducía otro capítulo y lo exponía. Hermanos, veo así sus caras de, ¡ay, qué de asombroso tiene eso! Pues sí, hermanos, porque ahora nosotros con toda facilidad abrimos la Biblia y la leemos, y si no la leemos, insisto, es por flojos o por flojas, porque ahí están las Escrituras. Pero entonces el pueblo no tenía acceso a las Escrituras. Era solamente para eruditos, como el canto también, hermanos. Al pueblo se le arrebató el canto congregacional. Y así, poco a poco, se fue traduciendo la Biblia. De manera que Zwinglio completó toda la traducción 5 años antes de Lutero. En la imprenta de Christoph Rosshauer, el Nuevo Testamento apareció entre 1525 y 1529. Y las partes posteriores del Antiguo Testamento, con una traducción completa en un solo volumen impreso por primera vez en 1531, con una introducción de Zwinglio y resúmenes de cada capítulo. Esta Biblia fue conocida como la Rosshauer, que contiene más de 200 ilustraciones. Se hizo notable como una obra maestra de la impresión de ese momento, de esa época. Acuérdense que la imprenta estaba surgiendo con Gutenberg. La traducción se debe principalmente a Zwinglio y su amigo Leo Judd, pastor de la parroquia de San Pedro. No había todavía separación, así que no se les haga extraño escuchar parroquias, o escuchar clérigos, o escuchar sacerdote. Ningún reformado tenía la intención de salirse. Los corrieron. Y luego, si les prometen, te voy a quemar, pues con mayor razón salieron. La traducción del Antiguo Testamento fue revisada en 1540. La del Nuevo Testamento en 1574. La numeración por versículos fue introducida en 1589. Y en 1975, ya estamos acá, Amos Huber de Dover, Pensilvania, reimprimió la edición de 1536 y la edición de 1531, y apareció bajo el sello de la Theologie Hisar Verlag Zürich en 1983. O sea que usted la puede adquirir si quiere saber cómo era esa traducción de esa Biblia en esa época. La gente empezó a comparar
las enseñanzas que tenían con lo que decía la Escritura. Y ese fue un gran avance, que ahora todo el pueblo común podía tener las Escrituras en sus manos. Pero el precio seguía siendo alto. En una ocasión les platicaba de un hermano que, escondido en su closet, leía su Biblia, un capítulo diario. Tenía que hacerlo así. Pero uno de sus criados lo descubrió y lo denunció. Y entonces ustedes saben cuál fue su fin: quemado en la hoguera. Podríamos seguir hablando del impacto y de cómo las Escrituras empezaron a ser expuestas desde los púlpitos. A diferencia, por ejemplo, de lo que esperaban un 1 de noviembre en la Universidad de París, cuando el rector Magnificus, Nicolas Cop, debía hacer la apertura oficial de ese año lectivo. Y todos los clérigos esperaban que hablara del Día de Todos los Santos, de San Francisco de Asís y de etcétera. Grande fue su sorpresa cuando Nicolas Cop, el doctor, era médico, abre las Escrituras. Primer sorpresa. Abre las Escrituras en el Evangelio según San Mateo. Y después empieza a leer de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así termina de leerlo. Y después empieza a explicar uno por uno. Hermanos, esto era inaudito para esa época. Escuchar directamente de las Escrituras. Bueno, se ha dicho, y hay testimonios, de que había doctores en teología que jamás habían leído la Biblia. ¿Puede usted imaginarse eso? No quiero decir que no la conocían, simplemente que lo usaban como un libro de referencia y punto. Pero una lectura sistemática y progresiva y coherente no la había. Los griegos, la filosofía griega, como intrusa, se había metido dentro de la doctrina cristiana. Por eso entonces surgieron apologías. Los padres apologéticos surgieron en la primera era de la era patrística, pero ahora la apología estaba en los reformados. Las 95 tesis era una apología de la fe. Pero no fue el único, porque fue Martín Lutero en Alemania, pero en Zúrich, Suiza, Zwinglio preparó 67 conclusiones, semejantes a las 95 tesis presentadas por Lutero. Estas tesis eran una apología de la fe, es decir, una defensa de la verdadera fe, partiendo de las Escrituras. Cito solamente un ejemplo, pero también hay acceso a esas 67 conclusiones. Dice Zwinglio en ellas: conclusión número 1: yerran y ofenden a Dios los que dicen que de nada vale el Evangelio si no es confirmado por la Iglesia. En primer lugar, la Iglesia es un producto de la proclamación del Evangelio. Usted vino aquí porque Dios le envió a alguien y le habló de ese poderoso Evangelio.
Y el Espíritu Santo hizo esa obra en su corazón. Y por eso usted está aquí. La iglesia se debe entonces al Evangelio. Y no el Evangelio por la iglesia. No es que el Evangelio sea un resultado del trabajo de la iglesia. Por el otro lado, cuando los papistas hablan de la iglesia, no se refieren al cuerpo glorioso de Cristo, es decir, a toda la compañía de los creyentes, sino más bien a lo que ellos llaman colegio cardenalicio. Entonces, solo estos prelados pueden decidir la validez del Evangelio. Pero un Dios que para ser Dios necesita ser aprobado por sus adoradores, entonces no es Dios. Algo así como la llamada canonización de los santos, una autorización de los prelados para que un santo pueda ser invocado y hacer milagros. Y si después siguiéramos con la conclusión número 2, la 3 y la 67, iríamos así, ver que no tienen sustento escritural. Aristóteles se había introducido en la iglesia. Prevalecían entonces las enseñanzas de Aristóteles. Cuando le peguen al gordo o al melate, vayan al Vaticano y allí en los frescos van a ver a Aristóteles y a Platón, uno con la mano hacia abajo y otro con la mano hacia arriba, ¿sí? El símbolo del sincretismo. Y Dios odia las mezclas. Dios no soporta las mezclas. Otro de los trabajos de Zwinglio que podemos mencionar es la música y la liturgia. El canto congregacional que había sido arrebatado a la iglesia y puesto que solamente estaba en manos de expertos. La liturgia se refiere a los elementos y el orden del culto. Un cambio fue la participación de la iglesia en el culto. Igual, podríamos describir más. Otro de los trabajos de Zwinglio fue la breve instrucción cristiana. Un folletito, un manual de 4 o 5 páginas que tenía como propósito presentar un sumario de la fe cristiana a fin de que los jóvenes y los nuevos creyentes fueran instruidos en los conocimientos básicos de la fe cristiana. Piense, hermanos, recuerde, ¿con qué comenzó usted? ¿Le pusieron la obra de Gordon Spyman? Los 2 tomos de Juan Calvino, de la institución de la religión cristiana, que para algunos les serviría de almohada. No. ¿Qué pusieron en sus manos? Un catecismo pequeño, así, cortito, y le enseñaron la pregunta y lo llevaron a la Biblia, así hasta que el Señor fue haciendo crecer su fe. Empezamos por lo sencillo entonces, para instruir a los jóvenes, nuestros jóvenes. ¿Cuál fue el primer catecismo que estudiaron? Les iba a hacer una pregunta a ellos, pero ellos ya se la saben todas. Mejor se lo voy a decir a los adultos porque ellos no la saben. El compendio de la religión cristiana. Ah, sí, ya me acordé, ¿verdad? Sí. Pequeñito, ¿verdad? Chiquito. Catecismo menor que esta de este vuelo así, gruesote. Chiquito, hermano. Sí. Entonces, pensaron en eso. Era gente que no estaba acostumbrada a leer, que no sabía escribir. Entonces había que comenzar con algo básico. Otro de las cosas que podemos mencionar de Ulrico Zwinglio es el llamado Coloquio de Marburgo. ¿Qué hubo allí, hermanos? Fue una discusión, ¿por qué no decirlo, hermanos? También hay que acalorada,
sobre la Santa Cena. La posición de Roma era la transustanciación, que el pan se convierte en verdadera carne de Cristo y la sangre el vino en verdadera sangre de Cristo. Pero los luteranos hablaban de la consustanciación, y unos decían que simbolizaba, otros que recordaba. Y bueno, eran unos debates muy ríspidos. Se dice, y lo dicen los luteranos y con orgullo, y lo leí por ahí, no sé qué tan cierto sea, que incluso que en ese debate Martín Lutero dio un puñetazo al púlpito que se partió. Entiendo que hasta lo guardan como un trofeo. Bueno, eso no habla muy bien de nosotros, pero lo que sí podemos decir es cómo la iglesia se empezó a interesar por los asuntos doctrinales. No solamente porque les ensalzaran el oído, porque les acariciaran el oído con melodías o con shows, ¿sí?, para mantener el interés de la iglesia. Recordarán, Francis Schaeffer nos presenta una escena de esa música moderna estruendosa. Como música y por música no pueden mantener nuestra atención. Tienen que usar de subterfugios para que entonces sí presten nuestra atención. ¿Se acuerdan de un grupo? No recuerdo cómo se llama, no sé si todavía, que antes al comenzar echaban así como bombas de humo y luces y toda la cosa, y luego aparecían ellos. ¿Sí? No, quién sabe. Creo que el grupo Kiss, ¿verdad? Era el grupo Kiss. Sí. No saben cantar, tienen que brincar, tienen que hacer esto y tienen que estar manchicuepas porque no saben cantar. ¿Sí? Entonces tienen que mantener la atención. ¿Y se acuerdan de eso que llamaban música clásica? Los que vieron, bueno, los de maestría, eso es forzoso para ellos. Está una muchacha tocando el cello, pero semidesnuda. ¿A quién fueron a ver? ¿Al cello o a la muchacha? La música no podía llamar la atención. Pero los reformados, desde un principio, discutieron sobre las doctrinas. Se pusieron de acuerdo sobre las doctrinas. Bueno, también, hermanos, sería interesante discutir una posición y otra, ¿no? La de Lutero y la de Zwingli. Pero después, Calvino reconcilia estas dos posiciones en la institución de la religión cristiana. Otra de las aportaciones de las cuales podemos hablar es la confesión helvética. Los helvéticos es otra manera de hablar de los suizos, otra manera de referirse a ellos. Entonces, cuando escuchamos primera confesión helvética, segunda confesión helvética, estamos hablando de la confesión suiza. Tenemos que mencionar que aunque no fue escrita por Zwingli, sí es necesario precisar su contribución a la misma. Por ejemplo, el credo de los apóstoles. Hay muchas tradiciones, son 12 declaraciones. Pues que una declaración fue del apóstol Pedro, que una declaración del apóstol Juan, que una declaración del apóstol Marcos, que una declaración de cada uno de los apóstoles. Los apóstoles no escribieron el credo de los apóstoles. Va a comenzar. Es más, ni siquiera estaba por escrito. Era una tradición oral. Y fue hasta por el año 700 que por allí ya tenemos nota, ya lo tenemos escrito en latín. ¿Pero qué? ¿Por qué se le llama credo de los apóstoles si no lo escribieron los apóstoles? Se llama credo de los apóstoles porque resume las enseñanzas de los apóstoles. Era un resumen de lo que los apóstoles le habían enseñado a la iglesia. Así entonces, Zwingli ciertamente no participó, pero se le atribuye a él su participación, primero,
porque los autores de la última edición, la segunda confesión helvética, Bullinger y Leon Hood, fueron, por un lado, los sistematizadores de las enseñanzas de Zwinglio, y por el otro, a ambos reformadores fueron estrechos colaboradores de Ulrico Zwinglio, como en Ginebra. Calvino solo redactó eso. Bueno, él se puso a escribir, pero ellos siempre trabajaron en cuerpo colegiado. Diré, Farel, Corol, y se llamaba, los viernes ellos se reunían a tomar café. No, todavía no era conocido, creo, el café, ¿no? Pero se reunían los pastores de las iglesias, de las parroquias de Ginebra, y entonces discutían sobre estos asuntos doctrinales. Y así entonces fueron surgiendo ese pensum de doctrinas reformadas que hoy conocemos. Surge entonces la confesión helvética. ¿Pueden ustedes conseguirlo, hermanos? De hecho, aquí he leído algunos artículos de la confesión helvética. Sí, por ejemplo, de la familia, recordarán. Dice que es deber de los padres mandar a sus hijos a la escuela, proveerles una instrucción y un oficio, recordarán. Que es deber de la iglesia sostener a las viudas, a los enfermos y también a las escuelas y a los maestros. ¿Qué? Si eso es de la SEP. Sí, ya nos lo arrebató la SEP. Claro, nos lo arrebató. Pero la educación es un privilegio y un derecho inalienable de los padres. Entonces, vean, hermanos, ¿qué es una confesión? Una confesión es una declaración pública de lo que creemos. Tan seguros estamos que lo pusimos por escrito. Y cualquiera puede ir ahí y leerlo y comprobar si lo que decimos está de acuerdo a las Escrituras o no. Una confesión de fe es un escrito abierto para todas las generaciones. Lo leyeron en este caso nuestros hermanos de Zúrich en 1520 y tantos. Lo leyeron nuestros hermanos reformados de 1600, de 1700. Lo podemos seguir leyendo nosotros. Si no lo leen es porque no quieren, porque se pasan ahí el tiempo en el Facebook. Ajá, ahí. En lugar de bajar estos documentos y leerlos. Miren, Éxodo 17:14. ¿Alguien nos puede ayudar? Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de él toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escribe esto para memoria. Lo que yo siempre le he dicho a mis colegas y a los que ya terminaron sus licenciaturas y sus maestrías, pero que no han hecho tesis. ¿Me están oyendo? Digo tesis es así, decía el hermano Roberts. ¿Sí? Y lo he dicho con toda crudeza, hermanos. ¡Qué egoístas son! Porque todos sus conocimientos que tienen, y muy valiosos, son unos envidiosos, porque no los comparten con nosotros. Ahí están en su cerebro, ahí están en sus neuronas, ahí está en su cabezota, pero no está aquí, hermanos. Y cuando se mueran, se van a llevar todos esos conocimientos con ustedes. Y como lo he dicho, solo habrá gusanos muy inteligentes, sí, pero nosotros no tendremos nada de lo que ustedes han recibido. Salmo 102:18. ¿Alguien lo puede ver? Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah.
Se escribirá esto ¿para qué? Generación venidera. ¿Ya viste, Pablo, por qué puedes leer el Catecismo Menor? Porque en Inglaterra, mientras los reformados caían como moscas, apenas sí defendiéndose con un asadón, frente a los caballeros, la aristocracia de Inglaterra, matando a nuestros reformados, regándose su sangre en los campos de Inglaterra, los pastores estaban reunidos en la abadía de Westminster, confeccionando el Catecismo Menor, el Catecismo Mayor, para que ahora nosotros tranquilamente vayamos al faro y compremos nuestro catecismo. Pero tiene gotas de sangre esos catecismos. ¿Por qué lo escribieron? ¿Para qué? Para las demás generaciones. Volviendo a Hechos. Y sirvió, dice, ¿a quién? A su generación. ¿Para qué sirven ustedes? ¿Para qué sirvo yo? ¿Servimos a nuestras generaciones? Es una pregunta para todos. Para Beto, sí, incluye a Beto. Bueno, los Betos que hay aquí, ¿verdad? Porque hay varios. Nos incluye. Y sirvió a su generación. Respondió obedientemente a la palabra de Dios. Nehemías 9:38. Esgrima. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. La escribimos y la firmamos. Ahí está el testimonio de una iglesia, y es antes de la reforma, hermanos. Y Nehemías 10, versículos 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Vean, fue redactada, escrita y firmada, y después juramentada por un pueblo. Prometo que lo voy a cumplir, prometo que la voy a seguir, hermanos. Vean, allí está en las escrituras. ¿Por qué entonces algunos olímpicamente votan por allá los catecismos? ¡Tan viejos! Viejo tu traje. Bueno, el mío, perdón. Sí, entonces vean, hermanos, el trabajo, lo que ustedes tienen en la mano, fue a expensas de las vidas de otros. ¿Qué es una confesión de fe? Es un vínculo de la unidad de la fe. Uno de los trabajos es mantenernos en la misma fe, en la misma sintonía, que creemos en lo mismo. Es además un termómetro de la fe, porque así sabemos dónde vamos, si nos hemos desviado, si vamos en el camino correcto. Y es además un catalizador para descubrir los falsos profetas. Que cuando venga uno aquí que nos hable bonito y que esté guapote, así 2 metros con 20 centímetros, a piel blanca, ojos azules y ojos que se parezca a no sé qué artista hay ahora, lo midamos por nuestras confesiones y digamos, ese es un falso maestro. ¿Sí? Que lo podamos detectar de inmediato, hermanos. Para todo esto sirve, hermanos. Por eso nuestra insistencia. Vean nuestro currículum, ahí está, un catecismo y otro catecismo y otro catecismo y otro catecismo, hermanos. Porque ahora son estos los que defienden la fe, pero mañana van a ser ustedes.
Y si no están preparados, hermanos, ¿a dónde van a conducir a la iglesia? ¿A dónde? Esa es la gran tarea. Porque nosotros con todos nuestros hierros trataremos de servir a nuestra generación, que son ustedes. ¿Ustedes podrán servir a su generación? Vamos entonces a concluir con esto. Tenemos una gran tarea, y ya lo he mencionado en otras ocasiones. Una tarea apologética. ¿Qué significa eso? Defender nuestra fe. A nuestros ancestros reformados les dijeron: ustedes no son iglesia. A nuestros ancestros reformados les dijeron: ustedes son enseñadores de nuevas doctrinas. A nuestros ancestros reformados les dijeron: ustedes son herejes. Y ellos respondieron con las Escrituras. Capítulo 3, versículo 15. ¿Alguien lo puede leer? Sí. Primera de Pedro, capítulo 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Aquí tenemos la razón de nuestra tarea apologética. Primero, porque el Señor está mandando, ¿sí? Estad, dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Esta es la tarea de la escuela dominical. Por eso no es, hermanos, no es cuestión de selección si voy o no a la escuela dominical, porque Dios demanda que su pueblo sea instruido. En muchas partes encontramos donde dice, por ejemplo en Oseas: mi pueblo fue destruido por abundancia de ignorancia, que es lo mismo falta de instrucción. ¿Sí? Fue destruido por eso. Y no solo eso, son otros pasajes. Pues dice: estad siempre preparados para presentar defensa. He escuchado entre los toreros o los que aman la tauromaquia, dicen que torear es, se me olvidó, no es, es una apasionada entrega y no una graciosa huida. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es la defensa de la fe, una apasionada entrega y no una huida. ¿Qué es lo que hacen en muchas iglesias? ¿Sí? Cuando un apóstata está predicando desde los púlpitos, se enojan y se van, pero él sigue ahí. ¿Qué es lo que hicieron en Princeton cuando entró el modernismo? Se enojaron y sacaron a los estudiantes y fundaron un seminario. Deberían de haber corrido a patadas a esos modernistas y ellos quedarse con la Universidad de Princeton, la de Harvard, que fueron cristianas. Hoy ni el nombre tienen siquiera. Entonces, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza. ¿Por qué crees en esto? Pero ahora vamos a ver cuál es ese desarrollo. Romanos 12:2. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, no os conforméis. Bueno, hoy la palabra conformar tiene una connotación de resignación. Me conformo. Es como decir, me resigno. No, la idea aquí no. Traigan un cuchillo y partan ahí en su Biblia esta parte y digan hay una parte. Y luego la otra, formar. Quiere decir, no seas formado de acuerdo a los principios paganos. Que no sea la UNAM quien pule tus neuronas. Que no sea el poli quien pule tus neuronas.
o el TEC de Monterrey. Eso suena, hermanos, me van a quemar con leña verde terminando esta presentación de seguro. O de la Ibero, ¿sí? No, pues ya me llevé a los primeros, hermanos, de seguro que me van a esperar a la salida. Hermano. No, es que no hemos visto esa necesidad, ese mandato de Dios de educar a nuestros hijos cristianamente en química, en física, en biología, en etcétera. Vean, hermanos, ahí está la noticia. Las noticias que les pongo ahí es para ver si les despierto su corazón, su mente, pero para nada. Puse una noticia ahí, la Federación de Fútbol Cristiano de Italia. Yo dije, ahorita sí ya se van a formar los equipos de fútbol aquí. No, todavía siguen peleándose. Yo la América, yo las Chivas, yo el Cruz Azul. No, pues yo dije, ya va a haber el equipo de los Gedeones o el equipo de los Eliseos, etc. Vean, hermanos, Roma está interesada en la educación porque sabe lo que la educación significa. Hitler tomó a los jóvenes y educó a los jóvenes porque sabe lo que significa la educación. Y nosotros no hemos hecho nada, hermanos, ¿sí? Bien, entonces este es el primer grito: no os conforméis a este siglo, quiere decir este mundo. No quiere decir el siglo V, el siglo VI, no, habla del mundo aquí. Sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? Todo lo que te pusieron de Pitágoras, de Aristóteles, de Marx, del Che Guevara, todo lo que te metieron aquí, sácalo y redirígelo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podría seguir con más pasajes, pero quiero terminar con el último, hermanos. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, hermano. Segunda de Corintios, hemos mencionado, capítulo 10, versículo 5. Ay, ya me perdí yo. Sí, perdón. 1. Derribando argumentos. ¿Sí? Esté preparado, hermano. ¿Sí? Y no diga como el niñito que tiene su hermanote grandote, ¿no? Le echa el pleito a su compañero y dice, pues te echo a mi hermano, ¿verdad? Ahí te echo a mi hermano el grandote. Luego los hermanos se enfrascan en una discusión teológica y ahorita te echo a mi pastor. Debemos estar preparados, hermanos, para responder, ¿sí? Y los oficiales somos los primeros indicados para ello. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra tarea, hermanos. Y no como lo que dicen, pues si no puedes con el enemigo, únete con el enemigo. No, hermanos. Hay una antítesis irreconciliable. En ningún punto convergen. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 6. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, hay dos generaciones allí, una raza caída y una raza redimida, y sigue habiendo, hermanos, y esa línea debe de estar perfectamente separada. Esa es nuestra tarea, hermanos. Esto es lo que hicieron los reformados y expusieron su vida. Ustedes saben, ya lo dijimos, cómo murió un rico suicio. Podríamos estar expuestos a eso, ¿sí? Pero fiel es el que nos llamó y grande es la corona que el Señor nos tiene preparada. Damos gracias a Dios por estos hombres que Él levantó para bendición de su iglesia. Oremos.
Padre, gracias te damos por estos hombres débiles, imperfectos, que exhibieron, Señor, esas debilidades en sus coloquios y en sus disputas, pero que tú los usaste para traer a tu pueblo nuevamente a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has colocado en un punto en el cual tú nos has llevado a ser fieles, no a un hombre, no a una institución, sino fieles a tu palabra, fieles a ti, fieles a tus enseñanzas. Concédenos permanecer siempre firmes en ellos y apreciar, Señor, la sangre derramada de los mártires, para que nosotros pudiéramos hoy conocer tu gracia, tu evangelio y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.